Hay un dicho popular: padre rico, hijo noble y nieto pobre. Seguro que has oído este dicho e incluso sabes que se refiere a la regla de las 3 generaciones, que según diversos ejemplos es el tiempo que tarda en dilapidarse por completo una fortuna familiar. Y esta regla encaja casi a la perfección en la historia de la familia Vanderbilt, que fue una de las más ricas del mundo hace más de un siglo. Sin embargo, después de 3 generaciones, sus miembros lo han perdido casi todo, hasta el punto de ser desalojados de una de las mansiones construidas por sus antepasados. Pero ¿cómo construyeron los Vanderbilt una de las mayores fortunas de la historia? ¿Qué decisiones o actitudes hicieron que la familia perdiera tanto dinero? Y más de un siglo después, ¿sigue habiendo miembros millonarios? Durante el siglo XIX, pocos lugares del mundo fueron tan propicios a la aparición de grandes fortunas como Estados Unidos. El rápido crecimiento del país, que había logrado la independencia en la última mitad del siglo anterior, contribuyó a crear varios nombres que hasta hoy conservan gran prestigio y son sinónimos de riqueza, como JP Morgan y Andrew Carnegie. Pero el precursor de todos estos magnates fue sin duda Cornelius Vanderbilt, hijo de inmigrantes holandeses que comenzó su vida profesional ayudando a su padre a transportar carga y personas en un velero. La familia de Cornelius vivía en Nueva York, donde tenían una finca, y su padre seguía viajando entre Manhattan y las Islas Staten. En esta etapa, su dedicación a la navegación le valió el apodo de Comodoro, que le acompañaría el resto de su vida. Además de dedicado, demostró ser un visionario, cambiando su velero por un barco de vapor y adquiriendo otros para formar una gran flota naval. Cuando Vanderbilt ya estaba establecido como un importante hombre de negocios en el sector del transporte marítimo, el Comodoro demostró una vez más su capacidad visionaria e invirtió en trenes, un medio de transporte que aún estaba en pañales. Considerado un agresivo hombre de negocios que no tenía piedad de sus competidores, creó un auténtico monopolio ferroviario en la zona de Nueva York, y cuando murió en 1877, a la edad de 82 años, dejó tras de sí una fortuna de aproximadamente $100 millones, lo que equivale a casi 3.000 millones en términos actuales. En total, Cornelius Vanderbilt tuvo 3 hijos, pero a la hora de dividir su fortuna, dejó el 95% a su hijo mayor, William Henry Vanderbilt. Esta decisión provocó la indignación de los demás hijos, e incluso hubo disputas legales por la herencia. Sin embargo, la elección resultó ser la correcta desde el punto de vista empresarial, y William amplió el negocio iniciado por su padre, principalmente en el ámbito del transporte ferroviario. No obstante, la etapa de William al frente del negocio fue efímera, ya que en 1883, solo 6 años después de la muerte de su padre, tuvo que abandonar el cargo por problemas de salud que le causaron la muerte 2 años más tarde. William no tardó en duplicar su fortuna y, a su muerte, dejó a sus hijos una herencia de más de $200 millones de la época. Tan hábil como su padre en el campo de los negocios, William se distinguió en otros ámbitos, como la donación de grandes sumas a la filantropía y su gusto por las obras de arte. También fue diferente a la hora de repartir su herencia, ya que dividió su fortuna de forma más justa entre todos sus hijos. Pero eso no significa un reparto equitativo, ya que confió la dirección del negocio a sus 2 hijos mayores. ¿Fue esta forma de división la responsable de la caída de la familia? Los hombres a la cabeza del imperio cambiaron, pero los nombres siguieron siendo los mismos, ya que los 2 herederos elegidos se llamaban Guillermo y Cornelio II. Pero mientras sus antepasados se preocupaban por construir y acrecentar sus fortunas, los nuevos millonarios tenían otras ambiciones, sobre todo hacerse un nombre en la alta sociedad neoyorquina. Incluso con toda su riqueza, que hizo de los Vanderbilt una de las familias más ricas del mundo, no eran aceptados en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. El Comodoro, en particular, era considerado grosero e inculto, y sus millones no contribuían en nada a acercarlo a las familias más tradicionales. Su hijo William hizo los primeros intentos de traspasar la barrera, pero fueron los nietos de Cornelius quienes lograron esta hazaña, aunque a un gran coste económico.
Hacia 1880, la Socialité Caroline Astor estaba a cargo del grupo más exclusivo de Nueva York, que solo contaba con 400 plazas, precisamente el número de personas que podía albergar su salón de baile. La lista estaba formada por las personas más importantes, elegantes y adineradas de la ciudad, y la familia Vanderbilt fue excluida durante muchos años. Como el dinero no bastaba, los herederos del Comodoro adoptaron la estrategia de la ostentación. En una época en la que no existían muchas de las formas de alardear de riqueza que conocemos hoy en día, los Vanderbilt empezaron a mostrar todo su poder financiero, construyendo las casas más grandes de la ciudad e incluso del país. William, que se había casado con una dama de la alta sociedad llamada Alva, construyó una mansión en la Quinta Avenida. Alva tenía muchas ganas de unirse al selecto grupo de los 400 y se le considera responsable del inicio de una nueva etapa. La casa construida por William y Alva costó $70 millones a precios actuales y fue el punto de partida de una disputa familiar sobre quién podía tener la casa más grande. Algún tiempo después, en 1983, fue el turno de Cornelius y su esposa Alice de inaugurar una casa más grande en la misma avenida. Temiendo que su hermano construyera una casa aún mejor y recuperara su posición, Cornelius compró todos los terrenos de la manzana y construyó una enorme mansión con más de 100 habitaciones. Cuando la casa estuvo terminada, The New York Times informó de que era la mejor residencia privada de Estados Unidos. La pareja también construyó The Breakers en Rhode Island, una mansión solo para vacaciones con más de 70 habitaciones. En total, la familia Vanderbilt construyó 10 casas en la Quinta Avenida y varias propiedades más por todo el país. Incluso el hermano menor de Cornelius y William entró en la contienda. George Vanderbilt compró más de 50.000 hectáreas de tierra en el estado de Carolina del Norte y construyó una impresionante casa de estilo renacentista francés. Para la construcción hubo que construir una alfarería en el terreno para suministrar los ladrillos y una vía férrea de casi 5 kilómetros para transportar los materiales. Todo esto tiene un coste. Y cuando se inauguró en 1889, la finca Biltmore, que es como se llamó a la residencia, había consumido $5 millones, algo así como 160 millones en la actualidad. Y los excesos y el gasto descontrolado fueron mucho más allá. Cansada de ser rechazada por las exclusivas fiestas de la casa de Caroline Astor, Alva, la esposa de William, decidió organizar su propia fiesta. Alrededor de 1.300 personas fueron invitadas a un baile de disfraces que costó casi $6 millones a precios actuales y puso en pie a la alta sociedad neoyorquina. Con esta fiesta, William y Alva entraron definitivamente en los círculos más selectos e incluso la codiciada lista de los 400. Hasta entonces, los negocios iban bien y la familia podía permitirse todos estos lujos. Pero en 1889, Cornelius Vanderbilt murió a la edad de 55 años. Aunque no era tan brillante en los negocios como su padre y su abuelo, Cornelius se consideraba dedicado a los negocios y ético. Con su muerte, el negocio quedó exclusivamente en manos de William, que en aquel momento estaba más preocupado por las fiestas y la cría de caballos. Poco después, acabó dejando la dirección de la empresa a otros y, tras separarse de Alva, se volvió a casar y se trasladó a Francia, donde construyó un castillo y se dedicó por entero a su pasión por los caballos hasta que murió en 1920. Cuando llegó el momento de que la cuarta generación tomara el relevo, los negocios no iban muy bien y la fortuna se había dividido varias veces, lo que significaba que la herencia era cada vez menor. Pero seguía siendo mucho dinero. Pero, ¿seguiría siendo suficiente para mantener toda esta ostentación? Desinteresados por los negocios, los hijos de William y Cornelius, al igual que sus padres, estaban más preocupados por gastar el dinero que sus antepasados habían acumulado que por mantener la riqueza y el futuro de las siguientes generaciones. Los hijos de William, que se llamaban William II y Harold, dedicaron más su vida a las carreras de coches y a las competiciones de vela que al negocio, que quedó en manos de terceros. El único hijo varón de Cornelius, llamado Reginald, se hizo más conocido por su adicción al alcohol, el juego y la vida bohemia que por otra cosa.
Mientras dilapidaban sus fortunas, la familia o los administradores designados no se percataron de los cambios que estaba experimentando todo el mundo, especialmente el crecimiento del transporte por carretera, que provocó una reducción del volumen de mercancías transportadas en tren y la competencia de los aviones en el mercado de pasajeros. La New York Central Railroad, empresa que concentraba el negocio ferroviario de la familia, entró en decadencia durante la crisis de los años 20 y en 1954 fue comprada por un competidor. La situación de la empresa era tan mala que acabó desapareciendo en la década siguiente, borrando el legado que había construido uno de los hombres más ricos de todos los tiempos. Entre los Vanderbilt, la situación no era muy diferente en 1973, cuando varios miembros de la familia se reunieron para celebrar el centenario de la fundación de la Universidad Vanderbilt. De los cerca de 80 descendientes directos del comodoro y 40 cónyuges que asistieron al acto, ninguno poseía una fortuna superior al $1.000.000. Pero, ¿cómo están hoy los Vanderbilt? ¿Han conseguido recuperar su fortuna o todo ha quedado en el pasado? En la actualidad, el descendiente más rico y conocido de la familia ni siquiera utiliza el famoso apellido. El periodista estadounidense Anderson Cooper es hijo de Gloria Vanderbilt, que a su vez es hija de Reginald, de quien he hablado antes. El padre de Gloria murió cuando ella tenía menos de 2 años debido al abuso del alcohol. Según los informes, no tenía ni un céntimo y seguía endeudado. Aún así, la madre del periodista tenía derecho a la mitad de un fondo fiduciario, dejado por sus abuelos, que en valores actuales tendría un valor de casi $80 millones. Sin embargo, hasta que alcanzó la mayoría de edad y tuvo pleno control de su dinero, su madre gastó gran parte de su fortuna en lujos, fiestas y una cómoda vida en París. Lo que le sobró, lo gastó durante toda su vida y cuando murió en 2019, dejó una herencia de $1,5 millones a su hijo Anderson. A muchos les puede parecer mucho dinero, pero comparado con toda la fortuna que tuvo la familia, es casi una miseria. En realidad, la herencia apenas cambió la vida de Anderson, que creció con menos glamour y fortuna que sus antepasados, y se labró una exitosa carrera como periodista. Actualmente trabaja para la cadena de noticias CNN y tiene un salario estimado de $12 millones al año. Y algunos sitios web calculan su fortuna en $200 millones. Anderson ha sido padre recientemente y ha declarado que no tiene intención de dejar ninguna herencia a su hijo, porque sabe más que nadie cómo puede hacer más mal que bien. Mientras Anderson Cooper construía su carrera y su fortuna, otros Vanderbilt atravesaban una situación delicada. ¿Recuerda la mansión de The Breakers que Cornelius II y su esposa construyeron solo para las vacaciones? Esta y prácticamente todas las demás propiedades fueron vendidas por sus herederos. En el caso de las casas de la Quinta Avenida, todas fueron demolidas para dar paso a nuevos edificios. Pero The Breakers se vendió en 1972 a una sociedad de conservación del patrimonio. Con la venta, el lugar se convirtió en museo y la asociación permitió a los herederos de los Vanderbilt seguir ocupando la tercera planta. La organización creía que el hecho de que hubiera familiares viviendo en la residencia aumentaría el interés y el número de visitantes. Así que, aunque no eran los propietarios, durante décadas los herederos siguieron disfrutando de la propiedad, hasta que en 2016 fueron desalojados. Un final que muchos dirían que era inimaginable para una familia que era una de las más ricas del mundo. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre la familia secreta que se enriquece cada día más con guerras y tragedias. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.